No sabéis lo tranquila que tengo la conciencia desde que me da completamente igual lo que la gente piensa de mí. O sea, hola, yo soy Emilia y esto es Un Café a las 8. Si eres nuevo, bienvenido o bienvenida por primera vez a este rinconcito de felicidad. Y si habitualmente andas por aquí, bienvenido o bienvenida de nuevo una semana más. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os va el día, la mañana, la tarde, la noche? Espero que estéis muy bien y que, pues lo dicho, estéis teniendo una buena mañana, una buena tarde o una buena noche, dependiendo de cuándo estéis escuchando esto. Pido disculpas principalmente si escucháis un ruido de fondo. Está haciendo bastante calor, por lo tanto tengo la puerta del balcón abierta, que es de la manera que puedo estar más fresca sin que tengáis ruido eh, constantemente del ventilador. Por lo tanto, lo siento mucho. Y nada, si aún no estás suscrito al canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify, o bueno, si me estás escuchando desde Amazon Music, a nuestro canal de Amazon Music, voy a hacer una breve pausa de 3 segundos para que vayas y te suscribas. Y así no te pierdes de ningún episodio nuevo. Te espero. Vale. Quiero creer que ya estás suscrito o suscrita. Recuerda que también puedes seguirme por Instagram poniendo @emimatos con doble S final y barra baja. Y así, pues bueno, no te pierdes de la información que voy poniendo allí, porque próximamente tendremos algo nuevo en el podcast. En cuanto a la recomendación semanal, esta semana no tenemos ninguna, porque, lo dicho, tenemos algo nuevo en el podcast. Y os adelanto que próximamente tendremos un segmento mensual similar a la recomendación semanal, pero que solamente va a ser por Instagram a final de cada mes y será una especie de resumen barra recomendación, pero mensual. Tendremos distintas categorías y nada, ya iréis viendo próximamente de qué se trata. Espero que podamos compartir entre todos un poquito más y nada, y básicamente eso. Sin más dilación, quiero entrar al tema del episodio de hoy porque es bueno, creo que como casi todos los que he venido a hablar, algo muy importante, sobre todo para la salud mental. Y hoy traigo, como podéis también haber visto en el nombre del episodio, el Let Them Theory. ¿Qué quiere decir básicamente? Que dejemos que la gente haga lo que quiera hacer, dejando de controlar sus resultados o cómo ellos se comportan. Porque lo que hacen otros habla de su carácter. Lo que nosotros sí podemos controlar es cómo reaccionamos a ello. Y honestamente, esto se ha vuelto mi mindset de 2024 y quiero mantenerlo para toda la vida, si es posible, porque se vive mucho más en paz y se vive mucho más tranquilo con uno mismo cuando te aplicas este mindset. Este tema llegó a mí gracias a TikTok y después de muchos vídeos, varios otros episodios de otros podcasts, de otros creadores y creadoras de contenido y de muchas reflexiones y mucho aprendizaje y de vivir experiencias con la gente y aplicarme esto, decidí que era muy buena idea compartirlo con vosotros, ya que muchos y muchas deberíamos aplicarnos esta teoría. Lo he dividido en dos partes, que es lo que está fuera de mi control y lo que está dentro de mi control. Así que vamos a desglosarlo un poquito y a reflexionar sobre ello. No creo que sea tampoco un episodio que se haga muy largo, o por lo menos eso espero, porque no quiero dar la chapa, más bien quiero deciros unas cuantas cosas que yo tengo en mi mindset y que yo aplico en mi persona diariamente, básicamente para que os pueda ayudar. Y si queréis una segunda parte de esto, simplemente me lo dejáis en comentarios y podemos hacer una segunda parte. Vamos a empezar por lo que está fuera de mi control, que bueno, las dos son igual de importantes. No voy a decir que una es más importante que la otra. Ambas son igual de importantes y ambas hay que darle el mismo bombo, por decirlo de alguna manera. Así que, nada, eso. Cosas que están fuera de mi control sobre el Let Them Theory. Primero de todo, las acciones de los otros. ¿Cómo tú quieres echarte encima la mochila de lo que hace
otra persona. O sea, es imposible. Tú no puedes controlar dónde pone persona A unos zapatos. No puedes controlar dónde... O sea, es que no puedes controlar absolutamente nada de lo que hace el resto. Ni siquiera siendo madre o padre. O sea, sí, dentro de un cierto rango, sí, claro, sí puedes, porque son tus hijos. Pero realmente no puedes... o sea, no estamos hablando en este caso de nuestros hijos, estamos hablando de la gente alrededor de nosotros. No puedes controlar las acciones del resto. O sea, no puedes controlar lo que alguien le dice a otra persona, no puedes controlar lo que alguien dice en general, lo que alguien hace, cómo alguien actúa. Es imposible. Porque tú puedes decir misa y esa persona va a hacer completamente lo que le dé la gana. Por lo tanto, sácate de la mente que las acciones del resto son algo que está bajo tu control, porque no es así. O sea, si tienes una salida con tus amigos y la persona que lo está organizando no quiere invitar a otro de tus amigos o algo por el estilo, no puedes tú controlar eso. O sea, da igual. No está bajo tu zona. O sea, ni siquiera tu zona de confort. No, es que no está en tus poderes controlar eso, básicamente. Fin. Algo que tampoco está dentro de nuestro control, es decir, está fuera de nuestro control, es el futuro. Las cosas están ya predestinadas a que salgan como tienen que salir. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, si tú escoges, o sea, tienes camino A y camino B. Si tú te vas por el camino A porque piensas que es mejor que irte por el camino B, vas a llegar a un punto, vale, sí, pero es que ya eso estaba todo predestinado. O sea, todo lo que va a suceder mientras tú estás por el camino A ya estaba predestinado. Y todo lo que va a suceder mientras tú vas por el camino B ya está predestinado. Es que todo ya está hecho para que suceda. O sea, por más que tú quieras cambiar el futuro, no va a pasar. O sea, es como cuando tú conoces a alguien, ¿vale? Conoces a dos personas. Persona A y persona B, otra vez. Y tú dices, vale, es que con persona A mi vida va a ser mucho más feliz porque tal y tal y tal. Pero es que con persona B voy a tener esto y esto y esto y esto. Vale, es que tú no puedes cambiar el futuro, estés con quien estés. Incluso es 99% probable que no acabes el resto de tu vida con ninguna de esas dos personas. Quiero decir, da igual lo que tú escojas, da igual lo que tú hagas, da igual absolutamente todo. El futuro es el que ya está escrito. Hagas lo que hagas. O sea, no vas nunca a cambiar un libro que es irreversible, o sea, es imposible, la verdad. Otra cosa que está fuera de nuestro control es las opiniones de los otros. Sí que es verdad que vivimos hoy en día en una sociedad en la que se opina mucho sobre el resto, se opina mucho sobre lo que uno hace o deja de hacer, lo que uno se pone o se deja de poner, dónde uno va, lo que uno come, todo. O sea, estamos en una sociedad en la que se ha perdido el respeto y me podéis funar, o sea, me da completamente igual, pero estamos en una sociedad en la que se ha perdido el respeto por la gente, se ha perdido el respeto por todo el mundo. Ya a la gente le da igual criticar, dejar de criticar, ser criticado. Bueno, al fin y al cabo tiene que darnos igual ser criticados, porque es en lo que estamos viviendo por lo visto. Pero se ha perdido el respeto y se ha perdido el amor por la gente. Porque ya nos da completamente igual ver una foto de alguien y comentarle algo sobre su físico, sobre lo que lleva puesto, sobre cómo le queda algo, sobre lo que está haciendo. O sea, ¿cuándo perdimos el respeto por la gente desconocida? ¿Cuándo perdimos el respeto en general? Porque incluso tu propia familia, tus propios amigos, tu propia pareja tienen una cierta opinión de ti que pueden decir y te faltan al respeto. O sea, eso está fuera de tu control realmente, porque tú no puedes controlar lo que alguien va a decir sobre ti o sobre cualquier cosa. Es imposible que lo controles, que es lo que quiero dejar entendido. No está dentro de nuestro control. Pero también quiero hacer hincapié en cuándo se dejó de respetar lo que alguien hacía o dejara de hacer, lo que alguien se pusiera o se dejara de poner. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la finalidad? O sea, si tú estás viendo un vídeo en TikTok, ¿vale? De una muchacha que está
limpiando su casa, ¿vale? Que se han puesto muy de moda también estos vídeos. Por ejemplo, la gente que limpia su casa y los sube a TikTok. Me parecen unos vídeos súper entretenidos. Yo soy la primera que, bueno, yo me los... es que los consumo de pe a pa. Pero cuando se ha perdido el respeto de tú escribirle a alguien y decirle, no, es que estás limpiando esto mal. Amor, no puedes coger y ponerle un comentario decente y decirle, mira, corazón, se aprecia mucho no sé qué, no sé cuánto, tu trabajo, tu vídeo, tu edición, todo lo que tú quieras decir, si le quieres decir algo bonito en el vídeo, y después le puedes decir, pero en mi opinión, podrías hacer esto de tal y tal manera porque tal vez te funciona mejor. Por ejemplo, ¿vale? Pero que tampoco, o sea, tampoco, ¿con qué derecho vienes tú a comentarle a alguien cómo limpia o deja de limpiar su casa? O sea, ya limpiarás tú la tuya como te dé la gana, o cuando viene a ver ni siquiera la limpias, quiero decir. O también, una persona que se pone cualquier cosa, cualquier ropa, unas extensiones de pelo o maquillaje, lo que le dé su gana, porque para algo es su dinero, es su cuerpo y es su todo, y viene según qué usernames, Manolito250772, ¿vale? No tiene foto de perfil y sigue a la persona, o sea, sigue al creador, creadora de contenido. Digamos, vamos a decir creadora en este momento. Y decide que es muy buena idea, ¿vale? Criticarle, no, porque tú no deberías ponerte ese tipo de ropa porque no es adecuada para tu cuerpo. No. ¿Acaso yo he subido mi vídeo o mi foto pidiéndote opinión? No, ¿verdad? Vale, pues uno, me dejas de seguir porque encima me estás siguiendo, no entiendo para qué, me dejas de seguir, por favor, te vas por donde has venido. Es que en qué momento se perdió el respeto, es algo que me da muchísimo coraje, de verdad. Me da mucho coraje, no tenemos respeto ninguno por el resto de la humanidad. Y es algo que me hace perder mucho la fe en la humanidad porque se ha perdido el respeto, se han perdido los valores y se ha perdido el amor. Y lo digo así tan pancha. Pero bueno, al fin y al cabo, eso es algo que está fuera de nuestro control. Las opiniones de los otros, en general. Jode mucho, pero está fuera de nuestro control. Por desgracia. ¿Qué más? Tenemos también lo que pasa a nuestro alrededor. También tristemente es algo que no podemos controlar. No podemos controlar si alguien dejó un vaso ahí. O sea, no puedes controlar su mente y decirle, vale, no deje ese vaso ahí. No, es que él lo va a hacer. Va a hacer lo que le dé la gana. No puedes controlar si vas por la calle, ¿vale? Y hay un energúmeno, no poner intermitente. O sea, estás conduciendo, ¿vale? Quiero decir, perdón. Estás conduciendo, ¿vale? Y viene un energúmeno que no poner intermitente y se quiere meter delante de ti. Lo siento. No puedes controlarlo porque es una persona estúpida que por lo visto le dieron el carnet de conducir, bueno, sin hacer ni una sola clase. Pues es otro tema. No puedes controlar lo que pasa. No puedes controlar... bueno, mira, esto es un ejemplo que quiero poner. Por ejemplo, estas personas que duermen, ¿vale? Con el teléfono en sonido por si pasa algo. En plan, quiero decir, por ejemplo, estas personas que viven fuera de su casa, ¿vale? Viven, se han emancipado, se han mudado, se han independizado y viven probablemente en la misma ciudad, probablemente incluso en el mismo país. A veces me parece un poco exagerado, ¿vale? Cuando duermes con el teléfono en sonido por si pasa algo. Por si alguien necesita algo a las 3 de la mañana y tú tienes que ir a socorrerle. A ver, quiero decir, las probabilidades de que le pase algo son bastante elevadas porque, bueno, al fin y al cabo lo que he dicho, el futuro está ya prescrito y tú no puedes decidir qué pasa o qué deja de pasar. Cierto, 100% cierto y válido. Pero si tú estás en tu casa y probablemente estéis a 8.000 horas de distancia. O sea, ya si estás en la misma ciudad y estáis a media hora como mucho, 45 minutos, no pasa nada, yo lo llego a entender incluso un poco más. Pero si estáis en el mismo país, ¿vale? O en una ciudad de estas de Estados Unidos que son gigantescas y que viven a 25.000 horas el uno del otro. Donde sea, incluso en otro país, en otro continente, no sé, no me interesa. Pero, ¿por qué vives con la intranquilidad? ¿Por qué duermes con la intranquilidad de, ay, voy a dejar el móvil en sonido por si pasa algo? Es que no puedes ir a solucionarlo. Tú no puedes, o sea, yo entiendo que en según qué circunstancias
tú dices, vale, sí necesito dormir con el teléfono en sonido porque yo no duermo con el teléfono en sonido, pero sí tengo personas en excepciones que me pueden llamar a cualquier hora del día y la llamada me va a entrar y yo lo voy a coger. Y si hay que solucionar algo, se soluciona, ¿vale? Pero cuando vives a no sé qué kilometraje y sabes que no hay ninguna situación que se pueda salir de las manos, quiero decir, y vives con la intranquilidad de, no, es que voy a tener el teléfono en sonido, ya ni siquiera para dormir, ya todo el día por si algo pasa. Amor, es que no puedes ir a controlar lo que pasa en la otra punta del mundo. No puedes ir a controlar no puedes pretender que tú estando en tu casa a fulano se le pinchó una rueda del coche en otro país y tú pretender estar disponible para eso. Es que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Están pasando mil cosas a tu alrededor, pero no está dentro de tu control. Está dentro de tu control lo que pasa en tu casa, está dentro de tu control lo que pasa incluso en tu entorno de trabajo, lo que le pasa a tus hijos cuando están viviendo contigo, a tus amigos que están a 2 calles de tu casa. Eso está dentro de tu control porque puedes ir a ayudarlos si ellos te llaman. Pero está fuera de tu control lo que pasa a tu alrededor, fuera de donde tú vives. O sea, por más que tú lo intentes, no puedes controlar nada. Y da mucha impotencia porque te gustaría salir corriendo y ayudar a alguien de tu familia, por ejemplo, que lo necesita y que te llama a las 3 de la mañana que dice, es que me ha pasado esto y esto. Vale, te encantaría salir corriendo, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo y vas a echar a nadar? Es que no puedes. No puedes. Entonces tenemos que entender muchas veces que lo que pasa a nuestro alrededor está fuera de nuestro control y no podemos vivir con ese estrés todo el tiempo porque al fin y al cabo es a nosotros a quienes nos hace daño. Otra cosa que está fuera de nuestro control son los errores del pasado. Y esta la quiero hacer bien breve porque lo que pasó, pasó. Ya no hay manera de remediarlo. Si es un error que cometiste con alguien o a lo que le hiciste a alguien, te disculpas. Si las disculpas son aceptadas, son aceptadas. Si no son aceptadas, bueno, lo siento, pero no son aceptadas y sigues con la vida. Porque al fin y al cabo también hay que aprender a seguir para adelante. Lo que pasó, pasó. Si se cayó un vaso y se rompió, bueno, se recoge, se tira a la basura y se intenta no volver a cometer el mismo error. Si tuviste una discusión con alguien y lo consideras un error, bueno, pues la próxima vez se habla como dos personas civilizadas, si es que se puede, y si no, bueno, pues otra cosa mariposa. Pero lo que pasó, pasó. No sirve de nada arrepentirse por algo que ya ha pasado y no sirve de nada estancarse en el pasado porque es que no vas a conseguir nada, básicamente. Por lo tanto, eso está completamente fuera de nuestro control y deberíamos también aprender a aceptarlo porque da mucho dolor de cabeza, da migraña, o sea, de verdad. Hay tantas cosas que deberíamos aprender a aceptar que están fuera de nuestro control. Me preocupa de verdad. Pero bueno, algo más que está fuera de nuestro control son los límites de las otras personas. Si alguien te dice no, está totalmente fuera de tu control porque esa persona fue el límite que puso. Y no es no, y punto, y ya está, y se acabó. O sea, cuando tú sales de fiesta, por ejemplo, con un grupo de amigos y de ese grupo de amigos hay una persona que no quiere tomar alcohol, simplemente quiere tomarse algún refresco, algún zumo o lo que sea, ya está, entiéndelo, es su límite, punto. O cuando es alguien, por ejemplo, tiene que conducir y sabe cuándo es su límite, o una persona en general que pone un límite, entiende que es un límite. Y esto mucha gente no lo entiende. Entiende cuando se dice basta, entiende cuando ya está. O sea, cuando tú estás llenando un vaso, tú entiendes que hay un límite. Cuando tú sabes que hay un borde y ya está ese borde, tú no puedes echar más agua. ¿Por qué con una persona no lo ves igual? ¿Por qué cuando alguien te dice, no, es que no quiero tomar alcohol, no entiendes su límite y estás todo el rato R que R y le ofreces y la persona ya está harta, hastiada de decirte que no? Porque cuando alguien que ha tomado alcohol, por ejemplo,
y tiene su límite, te dice, ya basta, no quiero más, tú sigues, ¿no estás viendo que es que el paso no le cabe más? Que es que ya, que se acabó. Vale, pues está fuera de tu control. No puedes controlar lo que decide esa persona, que se acabó, que ya está, ni puedes controlar dónde pone esa persona el límite de basta. Tú pones los tuyos, deja a esa persona en paz, entiéndelo. Pero bueno, por lo visto la humanidad tampoco entiende ese tipo de cosas. Hay muchas cosas que la humanidad no entiende. Creo que es otro episodio que voy a hacer. Cosas que la humanidad no entiende. Va a ser un episodio para Patreon, de hecho. Siguiente y última de lo que está fuera de nuestro control es lo que el resto piensa de mí. No sabéis lo tranquila que tengo la conciencia desde que me da completamente igual lo que la gente piensa de mí. O sea, si tú piensas algo de mí, allá tú, muy bien, me alegro. Yo sé cuál es la realidad. Me importa un pito y tres flautas lo que tú pienses de mí. De verdad, te lo juro. O sea, es que yo me voy a dormir con mi conciencia tranquila y me despierto con mi conciencia tranquila. Y duermo como un bebé, te lo prometo. Que si salgo a la calle con no me importa qué ropa puesta, lo que piense cualquier persona de la calle, me da igual. Que si me rapo la cabeza, lo cual no va a pasar, pero por ejemplo, cuando tuve el pelo muy corto, la gente, mucha gente pensaba que me quedaba precioso y mucha otra gente pensaba que me quedaba horrible. Y en ese momento me afectaba. En ese momento decía, ay, pero es porque la gente piensa tal de mí. Pues ahora me da completamente igual. Todo lo que hago, todo lo que dejo de hacer, todo lo que subo, dejo de subir, todo, es que todo me da completamente igual lo que la gente piensa de mí. Y se vive mucho más en paz con uno mismo cuando aceptas eso. Se vive mucho más en paz, en calma, en tranquilidad, cuando entiendes que lo único que importa es lo que tú pienses de ti mismo y cómo tú te tratas a ti. Porque es lo que de verdad tiene mucho más impacto que lo que otra gente te dice o cómo otra gente te trata. Sí que tiene impacto. Don't get me wrong. Sí que tiene impacto. Cómo otros te tratan o lo que otros piensan de ti. Pero tiene mucho menos impacto cuando estás asociada al Let Them Theory. Cuando ya sabes que te da completamente igual lo que el resto piensa de ti. Tiene mucho menos impacto cuando te dicen algo. Y honestamente, me hubiese gustado aplicar el Let Them Theory antes en mi vida, pero creo que lo he aplicado en el momento perfecto, porque he aprendido de muchas cosas del pasado y sé qué cosas no me gustaría volver a repetir en el futuro. Y lo dejo ahí. Sin embargo, las cosas que sí que están dentro de nuestro control, por ejemplo, son nuestras palabras. Cómo hablamos al resto y cómo nos hablamos a nosotros mismos. Eso obviamente está dentro de nuestro control y no podemos decir según qué salvajadas, ¿vale? Porque a veces no controlamos lo que decimos. O sea, la especie humana tiene tan poco autocontrol que le da completamente igual decir según qué cosas. Por favor, Mari Carmen, a ver, ¿cómo tú le vas a decir a según qué persona, también según qué cosas? Es que, de verdad, deberíamos empezar a pensar un poco más antes de hablar. Me preocupa, me preocupa. Pero eso, nuestras palabras sí que están dentro de nuestro control. Nosotros sí que decidimos lo que decimos a otros y cómo nos tratamos a nosotros mismos, que es lo más importante al fin y al cabo. Porque lo dicho, nuestras palabras son las que más repercusión tienen en nosotros. Y así es como se nos refleja. O sea, si tú todo el tiempo te dices que eres una persona insegura, que eres una persona fea, que te vistes mal, que la gente no te quiere, eso es lo que tú vas a reflejar. Tienes que hablarte como te gustaría que te hablasen. Tienes que tratarte como te gustaría que te tratasen. Como mínimo. O sea, mientras tú más seguridad y confianza pongas en ti y te trates con toda la seguridad y confianza del mundo, mientras tú te trates con todo el amor del mundo, te digas todas las cosas bonitas, eso es todo lo que tú vas a irradiar. Eso es todo lo que la gente va a ver en ti. Cuando la gente te vea por la calle va a decir, wow, esta persona tiene un aura de una persona que es súper segura de sí misma. Y eso es lo que más poder tiene sobre ti. Y obviamente lo que está en tu control. Lo siguiente que está dentro de nuestro control es nuestra forma de pensar. Y eso es algo bastante corto de explicar.
Obviamente tú no puedes controlar la forma de pensar de otra persona. Si una persona es un energúmeno, bueno, es un energúmeno, fin, no hay nada más que hacer. Pero tu forma de pensar sí que es muy importante porque al fin y al cabo también determina tu vida y cómo vives. Si tú consideras que tu forma de pensar tiene según qué cosas que te gustaría cambiar, puedes cambiarlo porque está dentro de tu control. Pero la de alguien más no puedes, tristemente. No tengo mucho más que decir sobre esta. Está en tu control, tu forma de pensar. Está en tu control lo que piensas de otros, lo que piensas de ti. Y todo. Y ya está. Fin. ¿Qué más está en tu control? Bueno, en este caso, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Eso es muy, muy importante porque también dice mucho de ti y de cómo te despejas y de todo en general. Quiero decir, tú puedes controlar qué haces o dejas de hacer. Si tú en tu tiempo libre no quieres leer, no lees. Si tú en tu tiempo libre solamente quieres dormir, o solamente quieres cocinar, o solamente quieres ir de compras, bueno, si tu bolsillo y tu economía aguantan ir de compras en tu tiempo libre, qué bendición, honestamente. No me pasa. Pero si en tu tiempo libre tú lo único que quieres hacer es dormir, pues en tu tiempo libre duermes y ya está. Eso está dentro de tu control. Y no es muy difícil entenderlo. Tú controlas lo que tú quieres hacer y punto. Nadie más tiene que controlarte. A no ser que seas menor de edad y estés bajo la tutela de tus padres. Eso ya es otra cosa. Pero como creo que no es el caso. Bueno, otra cosa que está dentro de tu control es estar presente en el momento. Y muy poca gente está presente en el momento. Me he dado cuenta de que es muy difícil. Porque vivimos en una sociedad en la que queremos documentar todo. Una sociedad en la que queremos subir todo, dónde estamos, con quién estamos, qué hacemos, qué comemos, qué bebemos, qué vivimos, todo. Todo, todo, todo. Desde la hora en la que te levantas hasta la hora que te acuestas. Y hay mucha gente creadora de contenido que sabe documentar absolutamente todo y vivir en el momento. Estar presente en el momento. Pero hay mucha otra que no. Y hay mucha otra gente que tampoco es creador ni creadora de contenido y tampoco están presentes en el momento. Y eso es muy triste, porque al fin y al cabo después lo que solo quedan son los recuerdos y son momentos que no se pueden repetir. O sea, si tú no estás presente en el momento de ahora, mañana te arrepentirás probablemente y dirás, es que no estuve presente, o sea, es que pasó esto y esto y tengo según qué laguna, no estuve presente. Y es muy importante vivir y ser consciente del momento porque nunca sabes cuándo vas a ver por última vez a las personas con las que estás o nunca sabes cuándo vas a estar por última vez en el sitio en el que estás. Y además todo se vive una vez. De cualquier manera que lo vayas a vivir, todo se vive una vez. Tú puedes ir con las mismas personas a un mismo sitio en una misma fecha del año, pero te aseguro que va a ser un año después, no va a ser la misma fecha, va a ser una hora después, un segundo después. Es que nada se vive dos veces. Es imposible. Nada, todo es distinto. Por lo tanto, algo que sí que está en nuestro control y me encantaría que todos empezáramos a hacer es estar presente en el momento. Disfruta de tu gente, disfruta de los sitios, disfruta de tu familia, de tus amigos, de todo lo que ves, de donde viajas, de lo que comes, de lo que ves, de todo. Pero está presente en el momento. Siguiente que está en nuestro control es cómo te hablas a ti mismo. Y wow, no hay nada más importante que esto, ya lo he dicho antes. Es muy, muy importante cómo te hablas, cómo te tratas, todo lo que haces contigo mismo es muy, muy importante porque eso es lo que reflejas. Por lo tanto, esta ya la doy por explicada. La siguiente que está en nuestro control es en qué gastas tu energía. O sea, es muy importante no malgastar energía, porque creedme, cuando estás bajo de energía, es tan difícil recuperarla, o sea, es tan difícil. Toma tanto tiempo renovarla y
y sentirte otra vez pleno de energía. O sea, no gastéis energía en vano, no gastéis energía en gente que no la merece, en cosas que no la merece, en situaciones. De verdad, intentad que todo sea lo más limpio de energías posible. Porque es muy difícil recuperar una buena energía después de haberla malgastado. Pero bueno, lo dicho, básicamente cada uno de nosotros controla en qué gasta su energía y, y ya. Y básicamente eso es un poco todo. Algo que también está dentro de nuestro control es cómo superamos el fracaso, lo cual es algo un poco complicado, el cómo superar el fracaso, porque no muchas personas saben cómo hacerlo. Pero yo creo que es cuestión de aprender, como todo en esta vida, ¿no? Es cuestión de tú decir, vale, no vuelvo a cometer este error, ¿vale? Y de este fracaso o de este error salgo de tal y tal manera. Siempre hay una manera de salir de todo tipo de situaciones. Siempre hay una manera, aunque pensemos que no, y aunque pensemos que estemos estancados, siempre, siempre, siempre de verdad hay una manera de cómo salir. Por lo tanto, es simplemente cuestión de aprender y conseguirlo. Si te caes, te limpias el polvo, te levantas y sigues para adelante. Y aprendes a no cometer el mismo error otra vez. Creo que esta es probablemente de las más complicadas, cómo superar el fracaso, pero está en nuestro control y solamente nosotros podemos decidir cómo hacerlo. Es como cuando vives una ruptura, nadie te puede decir cuánto tiempo te va a tomar estar bien. O sea, nadie te puede decir cómo vivirlo, nadie te puede decir cómo sufrirlo. Nada, o sea, absolutamente nada. Pues el fracaso es exactamente lo mismo. Nadie te puede decir cómo superarlo, cómo salir de ahí, cómo lo vas a vivir. Simplemente tú puedes decidirlo y tú eres la única persona que puede controlar cómo lo vas a superar. Y fin. Y la última que está dentro de nuestro control son nuestros límites. Lo dicho antes, que no fuera de nuestro control están los límites del resto, pero sí están nuestros límites. Tú decides hasta dónde llegas con cualquier tipo de situación, hasta dónde toleras una persona o cómo te trata una persona, hasta dónde toleras ser tratado en el trabajo, hasta dónde pones el stop cuando tienes una sobrecarga masiva de trabajo, de cosas que hacer, de lo que sea. Tú eres quien pone tus límites y tú eres quien controla tus límites. Tú sabes que si tú no puedes hacer 20 tareas domésticas en un día, tú pones tu límite. Si solo puedes hacer 10, solo haces 10. Y así con absolutamente todo. Tú sabes que si tú no puedes estar despierto hasta las 3 de la mañana, tú pones tu límite. Dices, vale, a la 1:30 me voy a dormir. Pero es que esto es con cosas súper básicas. O sea, tú pones tu límite con la gente. Tú sabes hasta dónde toleras que la gente te diga A o B. Tú sabes hasta dónde toleras que la gente te mire de tal manera o que la gente te haga lo que sea, te desprecie lo que sea. Tú pones tus límites, tú controlas tus límites, tú controlas absolutamente todo lo que está englobando cómo tú permites que alguien o algo te afecte también, ¿no? No sé, tus límites en general, los límites en la vida. Cada uno tiene límites de cosas distintas y de maneras distintas, por lo tanto los límites en general. Y yo sé que al fin y al cabo estas son de las pocas cosas que realmente están dentro y o fuera de nuestro control y que debemos aplicar a la Let Them Theory. Pero también me gustaría que si vosotras tenéis alguna más, lo dicho, agradecería que me la dejarais en comentarios, así podemos comentarlas. O si hay alguna que vosotros creéis que no sea tan importante de las que yo he mencionado, que no creo que sea el caso. Pero si igual creéis que hay alguna que no sea tan importante, también me gustaría saberlo. Y nada, básicamente, como siempre, muchas, muchas gracias por seguir aquí semana tras semana. Muchas gracias por todo el apoyo y por todo el amor. Ha sido un episodio relativamente corto, quiero creer.
pero igual intenso. También es algo muy importante aplicar esta teoría. La gente es la gente y tú eres tú. Y cuesta mucho entenderlo, pero se vive mucho más tranquilo y mucho más feliz cuando estás en paz contigo mismo y cuando no controlas al resto, cuando te da completamente igual el resto. No olvides que también puedes seguirme en Instagram, @emimatos con doble S final y _, para no perderte ninguna de las informaciones que voy poniendo por allí en cuanto a los episodios y para no perderte el resumen / recomendación mensual que viene próximamente. Recuerda, una vez más, que solo importa lo que tú piensas de ti y cómo tú te tratas a ti. Háblate bonito, porque es lo que vas a irradiar y es lo que más efecto tiene en ti. Y ya está, eso es todo. Que nos vemos el próximo miércoles por aquí en un café a las 8. Lots of love. Chao.